de cáncer en general, porque de esa forma vamos a ir entendiendo la fisiopatología. Entonces, cáncer se define como desorden celular donde las células se dividen anormalmente. ¿Cuáles eran las razones por qué estas células se dividen anormalmente? Mutaciones en general, pero también pasan otras cosas, que las conversamos cáncer de mama, cosas pasan. Claro, eso contribuye, pero punto primero, ¿cuál es? Porque podrían ser mutaciones, pero de otras cosas les puede pasar al genoma que tiene cáncer. ¿De qué tipo? Ya, eso son mutaciones. En general esta es la clasificación. En general son mutaciones, pero están relacionadas, por ejemplo, con los oncogenes. No es la mutación de cualquier gen que va a causar cáncer. Tienen que ser genes que codifican para proteínas relacionadas con proliferación o con regulación de genes supresores de tumores. Entonces no es cualquier gen que se tiene que alterar, que tiene que mutar. Entonces, la clasificación es la siguiente: mutaciones en oncogenes, es decir, que una vez que mutan se transforman en proto-oncogenes. Una vez que mutan los proto-oncogenes se transforman en oncogenes, que tienen que ver generalmente con aumento de la proliferación. Pueden ser mutaciones en genes supresores de tumores. También la pérdida de heterocigosidad, que vemos en cáncer de mama. ¿Qué significaba eso? Pérdida de heterocigosidad. ¿Porque la otra alelo también mutara? Claro, que en el fondo tenemos uno de los alelos genéticamente ya alterados y nos queda uno que está funcionando de manera correcta. Pero frente a alguna mutación relacionada con algún agente carcinogénico, se genera la otra mutación del otro alelo y ahí ya no tenemos ninguna, o sea, no tenemos la proteína funcionando normalmente. Y la otra es la inestabilidad genómica, que ahí suma una serie de alteraciones que son muchas, dentro de ello inestabilidades de microsatélite y otras que van generando aumentos en las mutaciones, lo que ayuda a la progresión del cáncer. Esta es una diapositiva importante porque tiene que ver con la carcinogénesis en general. ¿Ya? Entender que primero está la transformación neoplástica, que ocurre por todo lo que vimos en la diapositiva anterior. O sea, no todo junto, algunas de esas alteraciones. Y luego que esto ocurre, es decir, tenemos una célula normal, se produce este tipo de mutación, se genera la célula neoplástica. Esto implica que empieza a proliferar. Y si se fijan, aquí está de color naranjo, pero acá pasó a ver, ¿qué le pasó aquí a esta célula? Mutó. ¿Y qué propiedad tiene ahora? Genera vasos, ¿cierto? Por acá tenemos un azul. ¿Qué le pasó a la azul? Mutó. ¿Y cuál es su propiedad? Invasión. Claro. Entonces, esto es lo que se llama progresión del cáncer. Y que tiene que ver con los hallmarks del cáncer que les conté el otro día. Esta diapositiva es importante también porque es como la cultura general de hoy en día con respecto a la fisiopatología del cáncer. ¿Okay? El primer artículo fue publicado por Hanahan en el 2011 y así describió los sellos del cáncer, ¿okay? Donde tenemos la inestabilidad genómica con una mutación, hay mayor vascularización, hay metástasis, evasión de la respuesta inmune, como todos ustedes dijeron, y salió la actualización 2022, ¿okay? Donde además se están sumando otros factores que nos dice que puede haber reprogramación epigenética y sobre todo en cáncer de colon, eso nos interesa mucho. Cuando hablamos de un cambio epigenético, ¿a qué nos estamos refiriendo? La expresión. ¿Ah? La expresión. Ya, ¿y cómo se regula esa expresión? ¿Y cómo? Perfecto.
ciertas zonas del DNA que a veces estaban protegidas por histonas, ahora ya no lo están, que hayan cambios de metilación o de acetilación, es decir, cambios químicos que hacen que cambie el nivel de expresión. Si lo basal implicaba que estuviera reprimida la expresión de ese gen, si eso cambia y ahora empieza a expresarse, eso implica un cambio genético, ¿ok? Y en cáncer de colon sobre todo es sumamente importante. Entonces, se le suman estas 4 variables. Probablemente no las vamos a preguntar en prueba, pero esto sí es importante, ¿ya? Tener una idea de cada una de las cosas, de estos conceptos que aparecen aquí y a qué nos estamos refiriendo, ¿ya? Para que lo estudien. Voy más o menos rápido, ¿ya? Vamos a ver unos datos epidemiológicos. ¿Qué nos dice de la aparición, la incidencia de los cánceres gástricos en la población? ¿Son frecuentes o no son frecuentes? Sí, este cuadro que está acá. Está hombres, mujeres, ambos sexos. Los cánceres que vamos a ver hoy van a ser el gástrico, colorectal y biliar. Si pensamos en epidemiología, esto yo lo subrayaría, que teniendo ambos sexos el cáncer colorectal ocupa el segundo lugar. ¿Okay? En el caso del género masculino tenemos primero el colorectal y después el biliar. Entonces, dentro de todos los cánceres, lo que vamos a ver ahora son bastante importantes en cuanto a su incidencia en la población. Con respecto a la mortalidad, yo les he dicho que miren el GloboCan, que es una página de la OMS, donde ahí aparece en resumen el grado de mortalidad de cada uno de los cánceres que vamos a ver ahora. Esta tabla es para ver incidencia, mortalidad y prevalencia de estos tipos de cáncer. Acá partamos por el estómago, que es el gástrico, el primero que vamos a revisar ahora. Entonces, si se fijan, tenemos aproximadamente 8.3 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. ¿Okay? Y su mortalidad es 12.5%. ¿Qué consideran eso si lo comparamos, por ejemplo, con cáncer de mama, que es una otra vez? ¿Es alta, es baja, es parecida? Es una alta mortalidad. Luego viene cáncer de colon. Aparecen más o menos, esto es nuevos casos, 11.3 y en cuanto a mortalidad 10. Entonces son cánceres altamente prevalentes y altamente mortales. Esta tabla está sacada de este artículo y nos habla de la tasa de mortalidad estandarizada en Chile. Y si se fijan, acá estarían los datos de cáncer gástrico, que es el que vamos a ver acá, cáncer de vesícula y cáncer de colon. Con respecto al cáncer de vesícula, lo que tenemos que tener claro dentro de la epidemiología es que no aparecen tantos casos respecto a los otros tipos de cáncer en Chile. Pero sí que Chile tiene la más alta prevalencia de cáncer de vesícula a nivel mundial. La más alta a nivel mundial. Y el otro dato importante para el cáncer de vesícula es que es de una mortalidad muy alta. Aproximadamente el 50% de las personas que tienen cáncer de vesícula terminan falleciendo a los 26 meses desde que se detecta el diagnóstico. ¿Okay? Entonces, eso es con respecto a epidemiología de manera muy general. Con respecto a cáncer gástrico, se ha demostrado que más o menos es la tercera causa principal de mortalidad por cáncer. En el 2020, por ejemplo, 768.000 personas murieron de cáncer gástrico.
gástrico. Otro país que tiene alta incidencia de cáncer gástrico es Japón, ¿ya? Pero en Japón es increíble porque ellos han bajado mucho la tasa de mortalidad. En Chile actualmente también va en declive la tasa de mortalidad. Hace 20 años atrás era altamente mortal, pero hoy con el GES, que entró en el fondo del cáncer gástrico en el GES, y el llamado a ser pesquisa precoz, han bajado las tasas de mortalidad, porque mientras antes se hace el tratamiento que tiene que ver con cirugía. Entonces, vamos a los factores de riesgo, que aquí nos interesa mucho tenerlos claros en esta clase, que ustedes los aprendan, ¿ya? Entonces, los factores de riesgo principales para el cáncer gástrico serían, tenemos de 60 años, ser de sexo masculino. Se ha visto que es más prevalente en hispanos, raza negra y en asiáticos, como les decía, en Japón hay mucho cáncer gástrico. Y esto lo tienen que subrayar, porque una de las principales causas que desencadenan cáncer gástrico, si es que no se trata el problema a tiempo, es la infección por Helicobacter pylori. Y nos vamos a centrar en esta etiología para entender un poco la fisiopatología del cáncer gástrico. Hay una alta correlación con el tipo de alimentación, ¿ya? El tipo de alimentación puede estar generando daño genético directo o también epigenético. Entonces, dentro de los alimentos que se han visto que tienen una mayor asociación con la incidencia de cáncer gástrico están los alimentos ahumados, alimentos salados como el charqui, el pescado, que venden también, charqui de pescado, y vegetales que son conservados en vinagre, ¿ya? Tabaquismo también, muy relacionado al tabaquismo, sobrepeso y obesidad, y haber sometido a alguna operación gástrica. La primera tabla nos habla de los principales, los más importantes factores de riesgo, los que tienen más evidencia. Hay otros, por ejemplo, tener este tipo de enfermedad, ya que es bien rara, pero que tiene que ver con una hipertrofia de los pliegues gástricos, ser del grupo sanguíneo A. En el fondo, las personas con grupo sanguíneo A tienen un riesgo un poco más elevado que los otros grupos sanguíneos. Tener algún síndrome de cáncer hereditario, antecedentes familiares. Esto también está apareciendo hoy en día, personas que fueron infectadas por el Epstein-Barr. ¿Qué produce el virus Epstein-Barr? Así que también esas personas tienen un riesgo un poquito más elevado. Tener esófago de Barrett, ya lo conocen, cuando hay erosión constante a nivel del esófago y presencia de adenomas gástricos. En el fondo, yo siempre lo repito esto, la asociación entre cáncer, o sea, entre inflamación y desarrollo de cáncer, en general es un punto común, porque vamos a ver en la fisiopatología que cuando hay un proceso inflamatorio crónico, están constantemente liberándose citoquinas. Y ellas, con esa estimulación constante, pueden llegar a cambiar algún programa de transcripción de algún tipo de proteína y de regular de alguna forma, tal vez, la división de ciertas células, generar la llamada transición epitelio-mesenquimal y producir cáncer. Eso es bien como concepto general. Vamos a ir viendo ahora las particularidades de todo esto en los diferentes tipos de cáncer. Algunos signos clínicos de las personas que están padeciendo un cáncer gástrico. Obviamente, todo esto va a depender del estadio. A medida que se avanza en un estadio más avanzado, los síntomas van a ser mayores. Pero muchas veces, cuando empiezan a aparecer las transformaciones, hay signos muy específicos.
Pero signos ya concretos pueden ser la pérdida de peso, dolor abdominal, sentir náuseas o no tener apetito, tener disfagia, es decir, dolor o molestias en realidad cuando se está comiendo algo, melena que es sangre oscura. Esto margen, porque no es normal que las deposiciones contengan sales, tanto a nivel macroscópico como a nivel microscópico, o que sea detectado a través de técnicas mucho más sensibles como sangre en deposición, que es un test que ustedes pueden usar de rutina. ¿Okay? Cuando se encuentra sangre en deposiciones, nada bueno puede estar pasando, ¿ya? Entonces tienen que investigar cuál es la razón. Bueno, la saciedad precoz y dolor de tipo ulceroso. Entonces, tenemos acá una diapositiva que nos muestra algunas alteraciones que se han encontrado en diferentes zonas, y también esta diapositiva, me refiero a defectos moleculares, nos muestra los sitios donde es más probable encontrar algún tipo de cáncer gástrico. Los más frecuentes se encuentran en la curvatura mayor del estómago. También se pueden encontrar en el fondo, en el cardiac y en el píloro, pero esta zona de la curvatura mayor es lo más frecuente. Eso es a nivel de estómago en general, pero también tenemos que acordarnos un poco de cómo es la mucosa gástrica, porque va a depender del grado de infiltración, el grado de daño que ocurre en la mucosa, va a partir de ese punto para la clasificación del estadio también. Entonces recordemos que la parte más externa es la mucosa, luego viene una submucosa, luego viene una capa muscular, la subserosa y la serosa. Acá en la submucosa está la muscular y mucosa, por ejemplo, que es cuando tenemos úlcera gástrica, se pueden llegar las lesiones como hasta aquí, ya estamos hablando de úlcera. Si el daño es más superficial, solamente hablamos de la capa externa de la mucosa. Entonces, esa revisión histológica la tienen que hacer. Con respecto a las manifestaciones clínicas, como les decía, va a depender mucho del grado de avance del cáncer. Cuando aún no estamos hablando de cáncer propiamente tal, se habla de un cáncer gástrico incipiente, ¿ya? Incipiente implica que incluso se puede tratar, ¿ya? Se puede revertir el proceso. Por ejemplo, ya se van a reír, pero mi papá hace un par de años atrás estaba con mucha molestia, con dolor, no podía comer, etc. Se hace la endoscopia clásica y nosotros vemos el informe que dice eso, transformación de cáncer incipiente. Todo casi no morimos, ¿cierto? Pero no, lo trataron, le hicieron el estudio del Helicobacter pylori, estaba positivo, lo trataron con antibiótico, después hicieron la otra endoscopia y ya no tenía la cosa, ¿ya? Entonces a lo que voy, que mientras antes se detecte el problema, tiene solución. Cuando ya el problema está más avanzado, están todas estas señales que son mucho más evidentes. Y nuevamente, esta hemorragia digestiva se va a observar como melena, ¿ok? En las deposiciones. Cuando ya hay metástasis, los principales órganos afectados en cáncer gástrico, hígado y peritoneo, resaltan eso también. ¿Por qué? Porque en algunos casos, ustedes, el paciente que lleva años sintiéndose muy mal y hacen todos los estudios de imagenología, puede que partan encontrando, no sé, en tumores en el hígado. Pero luego que se encuentran tumores en el hígado, hay que hacer el estudio de
más importante de cáncer gástrico? Tener claro que existe una clasificación, ¿ya? Que está dada por el cáncer gástrico intestinal, ¿ya? Y el cáncer gástrico difuso. El más frecuente es el intestinal, y aquí empezamos a hablar de adenocarcinoma gástrico. Y este es el más frecuente, no tiene un componente hereditario, sino más bien tiene que ver con los factores de riesgo que nombramos al inicio. Se caracteriza por tener células neoplásticas cohesivas, pueden formar estructuras similares ya a las glándulas que están en el epitelio gástrico y tiene una progresión bien descrita, es decir, se parte de un epitelio que está normal, luego pasa a un adenoma y luego a un carcinoma. Todo esto está sumamente bien descrito, sobre todo cuando hablamos de infección de Helicobacter pylori, que lo vamos a mostrar ahora. Entonces está la asociación con el Helicobacter pylori, principal causa. El difuso ahora tiene que ver con factores genéticos propiamente también. Esto es importante, se presenta en pacientes jóvenes, 40 años. Hay antecedentes familiares de cáncer gástrico. No tiene relación con el Helicobacter pylori y hay una mutación que es la más frecuente, que tiene que ver con el gen que codifica a la E-caderina. Vamos a ir viendo también en qué consiste todo esto. Estas son la clasificación de las lesiones. Como estamos medio curados, esta no la vamos a pasar porque simplemente no habla del grado de infiltración. Y también lo vamos a repetir más adelante. Entonces, como les decía, la endoscopía es sumamente relevante para hacer este diagnóstico. Esto es una mucosa gástrica normal. Uno ve esto y dice, oye, que se ve feo, ¿ya? Pero es normal. Tiene brillo, tiene color, un color rosado, todo esto se puede apreciar, pero acá ya estamos en una mucosa gástrica normal. Fíjense, inmediatamente se ve una zona de proliferación y con una zona ya un poco más dañada. Y acá tenemos un Bormann tipo 3, ulcerado e infiltrante. Todo esto se puede ver a nivel endoscópico. Ustedes saben que la endoscopía es un examen sumamente invasivo. Entonces, en el momento que se hace la biopsia también. Y se manda a anunciar. Toda lesión extraña. ¿Ya? Entonces, esto yo no lo voy a preguntar porque tiene que ver mucho con clínica. ¿Ya? Lo único que se los dejo para que sepan que existen esta extradificación dependiendo de la información que entregue la endoscopía. Esto sí se los podría preguntar. ¿Cuáles son las propiedades tan peligrosas que tiene el Helicobacter pylori para causar daño a nivel gástrico? ¿Quién sabe eso? ¿Tiene alguna idea? Crear úlceras, ¿pero por qué? Porque después empieza a generar, empieza a atacar el intestino. Claro, si tiene una reacción inflamatoria, pero ¿por qué el Helicobacter puede hacer eso y no una coli, por ejemplo? Porque la Helicobacter tiene una enzima que puede Perfecto. lograr. Tiene una serie de propiedades que lo hacen muy hematogénico y dentro de ello es la estructura. Por ejemplo, mira, en Biomatrix, ya no me acuerdo cuál Matrix, cuando llega la nave Centinela a atacar no, vieja la película, no quiero Matrix. Ya, como las naves Centinela que tenían unas prolongaciones así y que entraba y hacían hoyos en la nave donde estaba Lincoln. Así es, ¿ya? En el fondo es capaz de erosionar, ¿ya? Por su estructura, explican flagelos la mucosa gástrica. Tiene también una serie de proteínas como adhesinas que permiten que saliera muy bien
y una serie de enzimas que están acá, donde la más importante es la ureasa, ¿ya? Entonces la ureasa puede generar un ambiente donde cambia un poco el pH y hace que este microorganismo pueda vivir de manera sin ningún problema en esa zona de la mucosa gástrica que tiene un pH tan bajo. Entonces el Helicobacter parte generando una gastritis crónica y luego esto se puede transformar en úlcera péptica y luego avanza a neoplasia. Obviamente tiene que haber también una base genética que hace que el huésped predisponga a que esta inflamación pueda mantenerse indefinidamente. Porque no sé si ustedes saben la vía de transmisión del Helicobacter pylori. En general, comiendo comida contaminada, pero también está en la saliva de los pescadores, pues incluso uno por besos se puede contaminar con el Helicobacter pylori. Lo importante es tener como el receptor y ser un huésped afín al Helicobacter, porque no todas las personas lo son. ¿Okay? Entonces, esto es importante porque nos muestra la evolución de las lesiones. Partimos con gastritis crónica. Muchas personas se tratan en este momento y la terapia de antibiótico es bien no es compleja, pero es larga, es borrosa. Son las pastillas y tomarse un omeprazol es una larga, pero se puede hacer, ¿cierto? Y se puede detener aquí el problema. El punto es que en esta gastritis activa pueden ir sumándose los factores de riesgo que vimos al principio. O sea, tienes una gastritis activa y le sumas mucho cigarrillo, mucha comida salada, embutido, ¿ya? O sea, entre 18 muchas personas probablemente con gastritis crónica tuvieron todos los factores de riesgo para pasar a la siguiente etapa, que es la gastritis atrófica. Cuando hablamos de gastritis atrófica, ya las glándulas que están en el epitelio gástrico no empiezan a funcionar como corresponde y ya no están secretando el suficiente moco, que es el protector, el suficiente bicarbonato, que es protector, y toda esa arquitectura se va perdiendo y se genera acrobilia. Es decir, ya no se produce tanto HCl nivel del estómago. Como les decía al principio, no es que se toma de manera global en toda la estructura del estómago, sino que son zonas que parten lesionándose, ¿ya? Luego de eso pasa a una característica histológica llamada metaplasia intestinal. ¿Qué quiere decir eso? Estamos pensando en un epitelio gástrico. ¿Qué será una metaplasia intestinal? ¿Se cambia con otro epitelio? ¿Y por qué epitelio? ¿Más resistente? Pareció al intestinal. Entonces uno dice, oh, es como si el tejido intestinal subiera, ¿ya? Entonces, metaplasia implica un cambio en el tipo celular. Luego de eso viene la displasia y luego el cáncer gástrico, ¿ya? Entonces, esa diapositiva que pasó, Mariela, es importante. Y esta es muy importante. Tenemos prácticamente lo mismo, ¿cierto? Mucosa normal, gastritis crónica, gastritis atrófica, y fíjense lo que pasó aquí. De aquí a acá ya empezaron a sobreexpresarse ciertas proteínas, ¿ok? No vamos a preguntar cada una de las proteínas ni nada de eso, pero el concepto que necesito que se lleven es que para pasar de gastritis atrófica a metaplasia intestinal se generaron algunos cambios en ciertos patrones de expresión génica de proteínas. Entonces, subrayen o marquen esto, principalmente cambios de mediación y este aumento a la respuesta a factor de crecimiento tumoral beta, ya el famoso
Si tenemos ese estímulo constante en una mucosa ya alterada, y si a eso le sumamos, por ejemplo, alguna pérdida de la expresión de ciertas proteínas, vamos avanzando al adenoma, a la displasia y luego a este tipo intestinal. ¿Okay? Por otra parte, dijimos que estaba el tipo difuso. ¿Qué dijimos del difuso? Claro, ¿de qué cosa? De la ecademia, ¿ya? O bien la pérdida de la acción de P53, que son bien supresores de tumores. Ambos son ambos por una causa de herencia familiar. Entonces, en el fondo, aquí nos lleva al otro tipo de carcinoma que es el difuso, y acá al que se llama carcinoma tipo difuso hereditario. ¿Okay? Vuelvo a explicar un poco esta porque es la más importante del cáncer gástrico. ¿Qué hay que recordar? Que cuando tenemos el fenotipo intestinal, tiene que ver principalmente con un agente agresor. El principal es el Helicobacter pylori, que si eso no se trata, se va procesando, y que para que avancemos a estadios más dañinos, se necesita sumar cambios epigenéticos o algunas mutaciones que se van sumando. ¿Ya? Eso es intestinal. Y luego el difuso, que tiene que ver con herencia familiar, donde las principales proteínas que actúan serían una desregulación de calerina y disminución de P53, que es supresor de tumores. ¿Quedó claro? Esta es una tabla resumen. ¿Ya? Les habla exactamente lo mismo del esquema, pero más ordenado, para que lo vayan leyendo. Si se fijan, ahora vamos a revisar brevemente unas histologías para que vean cómo va cambiando la mucosa gástrica. Esta es una mucosa normal. ¿Quién se acuerda un poco de histología? ¿Qué había que ver en una mucosa gástrica? Bien. Donde se va a secretar todo lo necesario para que la mucosa esté indemne, que es ácido clorhídrico, bicarbonato, mucus, que significa mucinas en el fondo, que logran proteger. ¿Qué vemos acá? Gastritis atrófica multifocal. ¿Qué significa gastritis? Inflamación. ¿Cómo se ve una inflamación a nivel histológico? Con infiltración. ¿Ven ahí los infiltrados? Siempre que vean lleno de puntos morados en una histología, lo más probable es que son linfocitos, ¿ya? Entonces se puede ver aquí todos los linfocitos que están infiltrando la mucosa, ¿ya? Ahí están en la etapa de gastritis. Y esto obviamente se hizo porque alguien hizo una endoscopía, vieron la gastritis, sacaron una muestrita, le hicieron el test de ureasa y mandaron otras histologías. Y apareció esa gastritis atrófica. ¿Qué vemos ahora? Una metaplasia intestinal. ¿Se dan cuenta que esto ya va cambiando de forma? Están observándose zonas relacionadas con histología más propia del intestino delgado. Todo lo que vemos acá, donde ya tenemos incluso algunas células con borde en cepillo, que eso debería ser del intestino, porque el intestino absorbe los nutrientes. Empieza a verse en esta zona. Y ahí hablamos de metaplasia intestinal, y luego acá ya es evidente el cambio. Ya, si se fijan, se forman zonas que son tubulares, vienen de células que a veces tienen estos bordes en cepillo, y eso ya ahí corresponde a la displasia. Los factores pronósticos, es decir, cuando se empieza el cáncer gástrico y se quiere saber si esto va a tener un buen o mal pronóstico, estarían acá. Los principales
principales. Por ejemplo, el lugar donde se encuentra la zona de daño. Se ha visto que si se localiza en la parte del cardias y del tercio inferior del esófago, van a tener peor pronóstico. Y por ejemplo, los otros que es más frecuente es encontrar en la zona de la curvatura mayor del estómago. Si se encuentra una forma difusa, es decir, la forma familiar, tiene peor pronóstico que la forma intestinal. El grado de diferenciación, mientras más indiferenciada sea la célula que se encuentra en el epitelio gástrico, peor es. El concepto de aneuploidías. ¿Quién conoce ese concepto? Tenemos una alteración en el número de Sí, son una serie de alteraciones que se pueden observar también a nivel celular, que implica, por ejemplo, muchos desórdenes en los núcleos de las células, ¿ya? Diferentes números de cromosomas, etc. Y esto ocurre en, ¿por qué? Porque es técnica diagnóstica, o sea, no hablamos de técnica diagnóstica, sino de técnica diagnóstica. Se hacen biopsias y se mandan a hacer histoquímica. Se buscan algunos marcadores. Dentro de ello está que todo lo que termine en, o no que termine, pero que incluya G, ¿qué significa? Factor de crecimiento, ¿cierto? Es un factor. Epidermal, y todo lo que termina con EO es un receptor. Entonces, este es el receptor para el factor de crecimiento epidermal. Obviamente, si está sobreexpresado en la biopsia que se tomó de la lesión, quiere decir que está respondiendo sí al factor. Entonces va a proliferar cada vez más rápido. Por eso, esto se puede medir. ¿Y conocen ER2? Sí, ¿cierto que se acuerdan? Lo mismo. También se empieza a aparecer sobreexpresado, tiene que ver con muy mal pronóstico, porque las células están proliferando muy rápido. Con respecto a metástasis, solo recordar que cáncer gástrico metastiza en hígado, peritoneo. Ahí estaría cómo se hace el diagnóstico, principalmente entonces endoscopía. Cuando ya hay diseminación se recurre a TAC para ver dónde hay, si es que hay otros focos. Y existe otro examen un poco más específico llamado la laparoscopía de estadificación, porque también el cáncer gástrico usa la estadificación TMN, que no la vamos a pasar ahora porque toda estadificación va a depender del fondo de la técnica que se está usando para ver el tamaño del tumor o la histología. Ya no nos vamos no vamos a ver mucho eso. Estos son TAC que nos muestran, por ejemplo, cómo se vería una lesión que probablemente sea cáncer gástrico y está en la zona del cuerpo del estómago. Y este órgano que tenemos acá, este otro caso, que si se fijan en un corte, que es el corte transversal, ¿cierto? La columna, ¿qué será esto? ¿Corte de qué? Hígado. Y fíjense estos focos que aparecen ahí con estrellitas, ¿qué será? Algo así. Entonces, encontrar esto en un TAC, ya se puede imaginar que ya no hay buen pronóstico. Pero acá el tumor se puede desechar y después se hace quimio y la persona se sana. Por eso el cáncer gástrico, como les decía, ha ido disminuyendo, primero por prevención y porque cuando se detecta en etapas tempranas se puede operar. Esto brevemente, la detección de pylori se hace por el test de la ureasa, luego de la endoscopía, pero hoy en día se detecta antígeno en las heces, antígeno de Helicobacter pylori. Entonces se le pide al paciente que se haga una detección del antígeno en heces y obviamente es mucho menos invasivo. Eso es lo que se usa ahora.
localizar desde la válvula ileocecal hasta el recto. Y en este esquema ustedes van a ver cuáles son las zonas más propensas a hacer estos tumores. Lo más propenso entonces estaba en el recto, en el colon ascendente ciego, luego le sigue el colon sigmoide, y ya con menos frecuencia, 12, 5, 9%, colon transverso, colon descendente, en el recto sigmoide. ¿Ya? Entonces, esas serían las localizaciones más frecuentes. Esta diapo, yo diría que es la más importante en cáncer de colon colorectal, porque nos muestra mucha información. Por ejemplo, primero que tenemos una clasificación que divide estos tumores en cáncer de origen familiar, en cáncer hereditario y en cáncer esporádico. Nos dice que el 70% se trata de cáncer esporádico. Muy parecido a lo que ocurre en cáncer gástrico, es decir, que probablemente haya factores de riesgo que inducen el daño. ¿Qué más nos dice? Que cuando hay cáncer, algunos se caracterizan por tener poliposis, es decir, se generan pólipos, o sin pólipos. Sí, eso no lo alcancé a revisar ayer, pero estoy presentándolo y me doy cuenta de que decía eso. No les puse la referencia, pero mira, terminando la clase lo reviso en el artículo, ¿ya? Porque lo tengo ahí. Ya, entonces, dentro de los no poliposis, ya, los que no hacen pólipos, tenemos un algoritmo que nos dice que si hay diferencia en el sistema de reparación del ADN, es decir, si tenemos, por ejemplo, mutaciones en genes de reparación, lo más probable es que se trate del síndrome de Lynch, que es una entidad sumamente caracterizada y corresponde a esto, cáncer hereditario, que está aquí en verde. ¿Ya? Estos tres que están aquí corresponden a estos que son hereditarios. ¿Ya? Y si no lo hay, puede ser cualquiera de estos dos, pero esto es muy, muy poco frecuente y se asocia a cierto tipo de mutaciones que ya están bien caracterizadas. Cuando hay pólipos, la característica de estos pólipos los clasifica en tres tipos: los que son adenomas, que es lo que vamos a ver ahora principalmente, los que son amatomas, ¿ya? Que en el fondo aquí calzan una serie de síndromes, ¿ya? Que en el fondo se caracterizan porque ya se ha identificado la proteína que falla. Por ejemplo, PTEN es una fosfatasa inhibitoria de receptores tipo tirosina quinasa relacionados con proliferación. Esto no lo aprendan de memoria porque nos vamos a centrar, tal como el cáncer gástrico, en causas y tipos de cáncer más relacionados con agentes carcinogénicos, ¿ya? No los que son hereditarios. Y bueno, tenemos estos otros que se llaman cerrados, pero no vamos a entrar allí en ese detalle. ¿Cuáles serían los factores de riesgo asociados ahora al desarrollo de cáncer colorectal del tipo llamado esporádico? No los que tienen que ver con factores hereditarios o el llamado familiar. Tenemos los que están en rosadito, que implican alto riesgo, que aumentan el riesgo. Y los que están en verde, se ha sugerido que reducen el riesgo de presentar cáncer de colon. ¿Ya? Obviamente, si hay historia familiar positiva o alguno de los síndromes que revisamos en la diapositiva anterior, puede que haya un mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon. Pero los factores que nos interesan más son estos, porque ustedes pueden ayudar a que
un factor de riesgo sumamente importante en cáncer de colon, también en el gástrico, pero más en cáncer de colon. Consumir carne procesada, la ingesta de alcohol en cáncer de colon, yo diría que es el cáncer en el cual hay mayor evidencia de que el alcohol esté ayudando a que se genere el daño y predisponga. Más que gástrico y más que mama. Aquí el alcohol es importante. Consumo de carnes rojas, baja ingesta de verduras y frutas, sobrepeso y obesidad. Con respecto a la baja ingesta de verduras y frutas, tiene que ver con la fibra. En el fondo, las comidas con fibra impiden que el contenido de las heces esté por mayor tiempo en contacto físico con el epitelio. Entonces tienen que pensar en toda condición que implica que las heces puedan estar por mucho tiempo en contacto con el epitelio. Eso podría predisponer. Y obviamente aquí estarían los factores que ayudan a que esto no se produzca y va a ser lo contrario de lo que tenemos ahora, más o menos, ¿cierto? Tener elevada actividad física, consumir cereales integrales, fibra dietética, productos lácteos, ingesta de pescado en general y algunas vitaminas. Se ha visto, la evidencia no es tan definitiva, pero consumir vitaminas C y D estaría ayudando a prevenir un poco que se desarrolle cáncer de colon. Por ejemplo, se ha visto que el uso de aspirinas o AINES se ha sugerido que baja el riesgo de generar cáncer de colon. La terapia hormonal también y el uso de estatinas. Este hecho nos habla de manera directa que tenemos un factor inflamatorio importante. ¿Okay? Esta tabla solamente se las dejo, no va a ser preguntada obviamente, pero ¿cómo tienen que verla? ¿Cómo tienen que interpretarla? Son los tipos de estudios que se han hecho, el nivel de evidencia que están aportando para decir si el factor de riesgo o factor protector, en este caso, que son factores protectores, ayuda o no ayuda a prevenir. Entonces, los que tienen fecha positiva, o sea, en el fondo que tienen un signo positivo, quiere decir que la evidencia está de que ayudan bastante a prevenir cáncer de colon, ¿ya? Entonces, esta tabla complementa la anterior, es lo mismo que les estaba diciendo. ¿Ya? Esta yo diría que es muy importante para el cáncer de colon porque nos muestra la fisiopatología. Entonces, partimos con un epitelio normal. Luego pasa a generarse las llamadas criptas agarrantes morfológicamente. Lo que ocurre acá es que hay una serie de agentes carcinogénicos que de alguna u otra forma afectan ciertas vías de señalización relacionadas con ciertas proteínas, donde aquí en cáncer de colon es importante la vía Wnt, beta-catenina, márquenla, y la mutación de APC. Vamos a ver que todo eso está trabajando en una vía común, ¿ya? Que vamos a repasar en unas diapos más. Sumado a esto, se pueden agregar factores epigenéticos y aumento de presión reactiva del oxígeno que ayudan a que esto se vaya transformando. También obviamente procesos donde hay inflamación y se secretan muchas proteínas proinflamatorias y factores de crecimiento. ¿Y qué tenemos acá? Se van añadiendo mutaciones. KRAS es un clásico de cáncer de colon, anótenlo, porque ayuda también para marcador pronóstico cuando se hagan las histologías, las inmunohistoquímicas de las biopsias. Porque ¿qué nos está diciendo? Que ya estamos en un grado mayor de transformación celular.
se van sumando otro tipo de alteraciones, por ejemplo, pérdida de heterocigosidad, nuevas mutaciones, y en ese momento pasamos al llamado adenoma tardío. Y ya cuando tenemos mutación en P53, es la señal de daño que genera finalmente el carcinoma. Entonces, marquen que esto es el umbral que hace que pasemos de adenoma ya a carcinoma. Una consulta, esto que te das era un factor pronóstico. Sí, como marcador. ¿Ya? O sea, en el fondo, aquí juega un papel en la fisiopatología, pero como herramienta pronóstica se utiliza para hacer la inmunohistoquímica. Entonces, aquí está en rojo. Cáncer de colon tiene que ver con que el gatillante de inicio es un proceso inflamatorio. ¿Okay? Y de ahí se van sumando las nuevas mutaciones. Siempre y cuando no estemos hablando de alguna de las patologías que vimos que son de origen heredable, como Lynch y otros. ¿Okay? Entonces, el concepto de inflamación lo que hace finalmente es generar estrés oxidativo y generar también una serie de alteraciones de diferentes citoquinas que producen daño directo al DNA. Son estímulos de proliferación. Nosotros cuando hablamos de citoquinas sabemos que de alguna u otra forma cambian el patrón de proliferación celular y también se generan cambios epigenéticos. Entonces, estos son los pilares que nos llevan a la transformación en cáncer de colon. Estos que tenemos aquí, ¿ya? Y ahí tienen, por ejemplo, algunas imágenes donde está el esquema de cómo se va generando la transformación. El adenoma se reconoce como un pólipo. Dijimos que el cáncer de colon esporádico se asocia mucho a la presencia de pólipos. Así se aprecia. Ustedes pueden ver en esas imágenes que están arriba de colonoscopía, el lumen ya está alterado porque creció un pólipo. Entonces el crecimiento en cáncer de colon tiene esta estructura, como aparece en este esquema. Y la evolución es, desde colon normal empieza a haber hiperproliferación del epitelio, luego aparece el adenoma y carcinoma. ¿Cuál era el evento molecular entre este y este? La pérdida de la actividad de P53, que es el clásico gen supresor de tumor. ¿Cuál es la importancia de la vía Win beta-catenina? ¿Quién se acuerda de este C? Algo. ¿Alguna idea? ¿En qué participaba, por ejemplo, las beta-cateninas? Unión adrenal. Sí, muy bien. Entonces, las uniones entre los epitelios. Primera señal, porque si ahora el sistema no está funcionando en unir los epitelios, estos epitelios están más laxos y permiten que proliferen cosas que no tenían que proliferar o se escapen de ciertas células por esa pérdida de la adhesión entre células epiteliales. Entonces, ¿qué es lo que hay que rescatar acá? Esta es como la base de la fisiopatología de cáncer de colon a nivel molecular, es que existe una producción ¿ya? De beta-catenina que es basal, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Cuando no tenemos esta señalización de Win, beta-catenina se va a degradación, no está funcionando, no aparece. Y eso es bueno, porque en la normalidad la beta-catenina actúa como un factor de transcripción, es decir, ayuda a que ciertos genes se expresen, y sobre todo genes relacionados con la proliferación celular. Esta es la APS, que si la buscan una diapositiva más atrás, está
estaba como uno de los primeros genes que podía modificarse, que podía mudar y que estaba relacionada con la progresión de los cambios epiteliales en el intestino grueso. Si ahora tenemos Wnt presente, tenemos la beta-catenina como señalizador para actuar a nivel de DNA y expresar ciertas vías relacionadas con proliferación. Pero acá tenemos la condición de resistencia o de tener la APC mutada y nos está generando la señal de inhibición para la beta-catenina, porque si se fijan, esto es un complejo que hace que APC atrape a la beta-catenina, se degrade. Acá esto está mutado, por lo tanto vamos a tener mucha beta-catenina actuando como factor de transcripción. De esa forma se activa la proliferación y se activa la proliferación. Entonces, A y B son las formas fisiológicas normales. Sí. ¿Cómo se ve beta-catenina en inmunohistóricas? Así. Donde vamos a ver que aparecen ciertos núcleos teñidos de manera muy oscura. Y lo normal es que no estén núcleos. O sea, puede estar, pero en un nivel bajito. Pero aquí está sobreexpresada en los núcleos. Esto que tenemos acá, si se fijan, ya cambió el tipo histológico. Tenemos un tipo histológico mucho más desordenado y con una expresión alta de beta-catenina. Esto no es que aprendan a interpretarlo, es que sepan que está la tecnología para buscar estos marcadores en las biopsias y les ayuda a tener pronóstico. Esto ya lo dijimos, vamos a avanzar para que no nos atrasemos. Y yo les decía que los cánceres esporádicos se asocian a pólipos. ¿Cómo se define un pólipo? La palabra viene del griego, poli que significa muchos y pos significa pies. Entonces, un pólipo se observa así como una protuberancia en el lumen del intestino grueso. ¿Okay? Y hay de diferentes tipos, ¿no? Los más aplastados, estos otros que tienen una curvatura pero no es tan prominente, y los furunculados. Entonces, se pueden distribuir en diferentes zonas del colon y por lo tanto, una de la información importante que entrega la coloscopía también es mostrar si hay o no hay pólipos. Eso es relevante, porque cuando hay, no quiere decir que sean células en transformación necesariamente. También hay pólipos benignos. Pero si su estructura, su tamaño sobrepasa ciertos criterios, es altamente probable que sea una lesión precancerosa. Si tenemos un paciente que tiene pólipos pero benignos, tiene la misma factores de riesgo que una persona sin pólipos de generar cáncer. Sí, porque son frecuentes, están como en el 30 o en el 50% de la población y a veces nunca se van a malignizar, pero sí hay que observarlos. Y por eso les decía que hay criterios para hacer esa clasificación, que creo que yo iba a ponerlos y no los puse porque era una tabla, la tengo en un artículo, pero nos muestra, por ejemplo, los tamaños de los pólipos y a su vez el tiempo en que se tiene que repetir la colonoscopia del paciente, porque hay correlaciones sobre ciertos tamaños, sobre ciertas localizaciones. Es mejor hacer cilindro, pero no es sinónimo de cáncer, ¿ya? Eso es importante. Y por eso está esta clasificación histológica, donde los neoplásicos histológicamente van a ser descritos como adenomasticulares, tubulares vellosos o vellosos propiamente. Estaban estos relacionados con estas alteraciones relacionadas con problemas de herencia,
inflamatorios. O sea, puede que justo ustedes hagan una colonoscopía cuando la persona está pasando por un proceso de alguna infección crónica por alguna bacteria intestinal. Y va a aparecer un pólipo, pero relacionado con inflamación, no necesariamente tiene que ser cáncer. Entonces están los pseudopólipos que parecería que fueran y los benignos. Y otros que simplemente es un crecimiento, pero un crecimiento benigno. ¿Ya? Entonces, los que tengan una distribución de este tipo son los que están más relacionados con cáncer. Entonces, ahí están diferentes variables histológicas, solamente para que sepan que existe toda esa clasificación. Esto no lo tienen que aprender. ¿Okay? Y que en el fondo, a nivel de colonoscopia, se puede observar así. ¿Ya? O sea, esto es normal. Tiene que tener un adenoma con esta forma. Entonces, si sobrepasa, por ejemplo, los 10 milímetros, inmediatamente uno piensa que puede ser cáncer y se manda. Bueno, cuando se encuentra esto, se biopsia y se saca. O sea, se saca primero y se manda a biopsia. ¿Ya? Porque ya que se hizo la colonoscopia, que es un proceso súper invasivo, ¿ustedes saben la reparación que requiere el paciente para hacerse colonoscopia? Son 2 días completos tomando laxante, más encima es carísimo, vale como, no sé, 400 lucas, una cosa así. Y si aparece el pólipo se saca, ¿ya? Y de ahí se mandan a biopsia. Que, por ejemplo, si el pólipo maligno y se sacó, ¿qué pasa? Porque la persona se quizás tenía un pólipo, por ello se sacó y eso sería todo. No, se van a hacer un examen Además, inmediatamente, resonancia. alguna metástasis o algo así. Claro, así es, así es. No, ya se empieza el estudio. Se hace la histología primero. Bueno, la histología implica la biopsia, donde se va a describir las características del epitelio. Por ejemplo, este es un epitelio de mucosa colónica normal. Y esto, ¿qué diferencia ven entre qué imagen? Núcleo, estructura. Fíjense en la estructura del que está allá. No hay estructura. Acá están las fibras perfectas, pero allá no hay estructura. Entonces, es evidente cuando hay un adenocarcinoma ya. Esto lo vamos a pasar, simplemente es contarles que está la estratificación del cáncer de colon. Desde el estadio normal, ¿cierto? Que es el 0 y va avanzando. Y todo va a depender del grado de infiltración en la glucosa. A medida que voy avanzando, fíjense cómo va cambiando el esquema. Es un estadio 1, es decir, está partiendo. ¿Qué va pasando a medida que se avanza? Va invadiendo zonas más profundas de la mucosa. ¿Y acá qué ocurrió? O sea, ya llegó a un cambio principal. Entonces, obviamente que ahí ya las biopsias que se hacen comprometen ganglios y también se mandan a estudiar los ganglios y se hace la histología para ver si hay infiltración. En el caso del cáncer de colon, la metástasis generalmente va a ocurrir en hígado, ¿ya? Y el esquema que muestra aquí nos muestra toda la evolución del proceso para que llegue a generar metástasis. Entonces, simplemente destacar que existe una extravaciación hacia el extracelular de las células que son cancerígenas, y de esa forma la vía desde intestino a hígado es la más directa. Y por eso llegan por vía porta al hígado a hacer metástasis. El estudio para hacer el diagnóstico implica la primera aproximación, que es la colonoscopia. Si existe también hemorragias ocultas,
implica una sospecha, puede ser cáncer gástrico o de alguna otra zona del sistema vigilante, incluido entonces también colon. El examen físico rectal, que es un clásico, pero la colonoscopia es lo que más se utiliza hoy porque aumenta mucho la sensibilidad de detección. Existe también otro tipo de exámenes que habla de que ondas de sonido informan de manera mucho más específica la morfología de la lesión. Eso se llama la ultrasonografía endorectal. Obviamente la resonancia magnética, tomografía computada, tomografía por emisión de positrones, y también existen algunos marcadores tumorales que se miden en el suelo. Por lo tanto, como primera aproximación se puede hacer colonoscopia y un SEA. O primero se manda a hacer un SEA, si este está elevado, se manda a hacer la colonoscopia. Porque hay muchos pacientes que no se lo hacen por las razones que les decía, o sea, no es fácil. La preparación, el costo, incluso tener los días de preparación, porque tienes que quedar en la casa para hacer esa preparación, no es tan simple. Entonces, a veces se parte con un marcador tumoral. Ya, eso solamente de cáncer de colon. Entonces, ¿qué hay que destacar? ¿Qué creen ustedes que hay que destacar? Los factores de riesgo, que todo parte con inflamación, que el umbral es la pérdida de P53. ¿Qué más podemos destacar? Los métodos diagnósticos. No vamos a hablar nada de planificación ni los grados de infiltración. Lo importante es que la principal metástasis es el hígado y que estaría esta clasificación, que así como para el cáncer gástrico estaba el difuso y el intestinal, acá tenemos el llamado esporádico y el otro familiar hereditario con esa clasificación que estaba en esta esquema no tan clara, pero dejémoslo como el otro grupo. ¿Ya? Lo importante son el esporádico, que tiene que ver con los factores de riesgo. Pero aquí lo importante, la base, es ese gatillante de inflamación. ¿Ya? Y vamos terminando por el último, que lo bueno es que acá no se sabe mucho. Entonces, con respecto a la fisiopatología, hay muchas teorías, pero como son pocos los casos, como los pacientes mueren rápidamente, no hay mucho estudio, tampoco hay modelos animales que hagan cáncer de vesícula. Entonces no se sabe mucho de la fisiopatología. ¿Qué podemos destacar? Si dentro de los factores de riesgo, el principal es el Chile. Somos el país que más cáncer de vesícula tiene. Acá se entiende la relación porque es mucho más prevalente en mujeres. El pronóstico de vida en todas las etapas es cercano al 5%. La vida media de los pacientes, una vez que son diagnosticados, es como 2 años. ¿Ya? También hay un componente de herencia que es sumamente importante. Una funcionaria, no voy a decir nombre ya porque la conozcan, de acá de la UP, San Felipe, hace un par de años falleció su mamá y ya había fallecido su abuela de cáncer de vesícula y su hermana estaba haciendo en estos momentos cáncer de vesícula también. Entonces hay un componente hereditario que también tiene impacto importante. Lo otro que llama mucho la atención es que las tasas más altas de cáncer de vesícula se encuentran en la zona sur, ¿ya? Muy asociado también a población mapuche y también lo otro que es sumamente relevante es que está muy asociado a la presencia de cálculos biliares. Por lo tanto, si una persona tiene cálculos biliares o tiene pólipos vesiculares y puede hacerlo, mejor que se haga la vesícula. Es una forma de vigilancia.
se van a evitar muchos problemas. ¿Qué podemos decir de la ubicación? En el fondo, cuando hablamos de cáncer de vesícula, en el fondo el concepto es mucho más amplio. Se llama tumores de las vías biliares. Ese es el concepto correcto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos tumores pueden encontrarse a nivel intrahepático, es decir, donde la vía biliar ingresa ya al hígado y está recibiendo la formación de la bilis. ¿Se acuerdan de toda esa parte? Puede ser periliar, que ya es la zona más en la desembocadura de la vesícula, o puede ser de afuera de la zona hepática, donde aquí pasa a llamarse extrahepático distal. Entonces, dependiendo de la localización, acá lo amarillo es el tumor, ¿ok? Tiene diferentes nombres, ya va pasando del tipo 1 al tipo 4, dependiendo de dónde se va generando el aumento. Ahí tenemos otro esquema que nos muestra más o menos lo mismo. Vamos a avanzar. Entonces, dentro de los factores de riesgo ya nombramos algunos. ¿Y qué quiero destacar? Pólipos, subrayen, serían factores de riesgo. También tienen que superar un cierto tamaño y número. Mientras más grandes estos pólipos y más numerosos, hay mayor riesgo de cáncer de vesícula. Pero pueden haber un par de pólipos que van a estar ahí siempre y no van a hacer cáncer de vesícula. También tener en claro que la inflamación marca un punto de inicio importante. Y esa es la asociación con los cálculos biliares. ¿Ok? Porque si tienes piedras constantemente inflamando la vía biliar, y sobre todo asociado al tipo de cálculos que son arenosos, no tanto al que forma la piedra compacta. Ustedes saben eso de cálculos biliares, lo han visto. Está los que forman las piedras compactas, les sale de colesterol, pero también están los que son como una arenilla. ¿Ok? Entonces, cuando se trata de esta arenilla, hay más predisposiciones de cáncer de vesícula. La obesidad, la edad, mientras más se avanza en edad y sobre todo después de los 50 años, puede aparecer problemas. Género femenino y algunos factores que no habíamos mencionado anteriormente, como infecciones bacterianas. Así como el cáncer gástrico es infección por Helicobacter pylori, acá se ha visto que hay una asociación con personas que en algún momento de su vida tuvieron una infección por Salmonella typhi, Salmonella typhi, sí, o Shigella. Dentro de las alteraciones que se han descrito en la patogenia, están todas las que aparecen acá. Se repiten algunos factores de crecimiento que terminan desregulándose, pero resalten acá la interleuquina 6. Resalten también el HER2 y este factor de crecimiento de hepatocitos. Porque ¿qué nos está diciendo? Que un proceso inicial de inflamación también nos está llevando a este aumento de la proliferación. Luego vienen diferentes conceptos asociados a los hallmarks del cáncer. Si se fijan, se han visto una serie de genes asociados a la ilusión de la apoptosis, a la ilusión de la senescencia celular, desregulación del ciclo celular, otras relacionadas con la invasión y la metástasis. Y obviamente angiogenesis. Profe, dijo que había que sacar la interleuquina 6 Sí, y el factor de crecimiento de hepatocitos. Y también destacar que acá el estrés oxidativo cumple una función importante
serían las principales citoquinas involucradas? Entonces, inflamación crónica, estrés oxidativo, sobreproducción de citoquinas. Podemos partir de un epitelio entonces normal a diferentes estadios, donde si se fijan se van sumando alteraciones genéticas. Acá la alteración de P53 es previa, no es como cáncer de colon. Acá, si se fijan, marca ya el paso desde la inflamación crónica a la displasia. Como les decía al principio, todo esto es porque personas que tuvieron cáncer después hacen, dependiendo del estadio en el que estaba histológico, hacen la correlación con el marcador. Y así se logra recolectar esta información. Entonces aquí también hay mutación de P53, pero comienza antes, en un periodo de transformación previo. ¿Ya? Y de ahí se van sumando diferentes alteraciones. No es necesario que esto también lo aprendan de memoria, sin conocer el grado de progresión del daño, donde partimos desde un epitelio normal hasta ya la peor situación, que es el carcinoma invasivo. En este esquema podemos ver cuál sería el efecto de esta infección. Había visto anteriormente que desde que uno encuentra el cáncer había como 26 meses o así de meses, pero en el gráfico anterior aparece como que esto se va en el tiempo, como que aparece desde los 30 años y que el peor de los casos va a llegar a los 60 años. Sí, es que el problema es que el cáncer de vesícula se detecta generalmente cuando ya estamos en carcinoma vesícula. Ya. Porque, por eso, cuando habla de inflamación crónica, subrayan ahí donde dice crónico. Ya. Porque puede que no sean estímulos tan altos en concentración de citoquinas, pero sí constantes en el tiempo. Y ahora vamos a entender por qué. Por ejemplo, tenemos una infección por alguna bacteria, las representantes principales es la salmonela. ¿Y saben lo que hace la salmonela? Puede que te hayas infectado cuando tenías 20 años por ir a comer sushi. Y más encima tienes piedras, tienes cálculos biliares. Y la salmonela se esconde detrás de las piedras. Se esconde entre las piedras y el epitelio. Entonces ahí esa salmonela y otras probablemente escondida está constantemente generando inflamación. En esos momentos no sientes dolor, no sientes molestia. Probablemente el sistema inmune tiene la salmonela contenida, ¿cierto? De manera que la inflamación sea de bajo grado, pero constante en el tiempo. Hasta que le sumamos algunos otros factores carcinogénicos. De esa forma aumenta mucho las expresiones reactivas del oxígeno. De esa forma se genera muerte celular de los colangiocitos. La primera muerte de un colangiocito va a ser una señal necrótica que va a reclutar más células inflamatorias y ahí comienza el daño. ¿Ya? Entonces, eso nos muestra que probablemente tiene mucho que ver con una inflamación crónica de bajo grado, con un componente genético importante. Por eso en Chile hay tanto una incidencia tan elevada. Pero no se conoce mucho más de la fisiopatología. De hecho, yo trabajaba con el profesor Sergio Lavandero hace un tiempo atrás y él estaba trabajando en el proyecto de Mauco, que es cerca de la Cientaza, y ellos tenían una teoría de que el carcinogénico esencial era un hongo que estaba en el merquén y que eso era lo que causaba una mayor predisposición a que la gente de esa zona, por ejemplo, tuviera más cáncer de vesícula. Pero esta era una teoría.
que estaban estudiando, no tengo la clase, ¿ya? Ya estamos terminando. Aquí están ciertos valores pronósticos de la enfermedad. No, bueno, no vamos a preguntar esto, pero ya que se guardan la diapo, tal vez en algún momento en sus vidas les toque cáncer de vesícula y quieran saber si la persona tiene buen o mal pronóstico y mandan a medir, por ejemplo, algunos de esos factores que se asocian mucho. Entonces, esto es un listado simplemente de marcadores tumorales. Yo creo que aquí, ese sí lo tienen que más o menos conocer. Tampoco lo vamos a preguntar, pero el CA19-9 es un marcador tumoral asociado a cáncer de vesícula. El problema con los marcadores tumorales, que son proteínas que se liberan mayormente en ciertos tumores, el gran problema que tienen es que no son específicos y además tienen baja sensibilidad. Entonces, cuando están elevados ayudan, pero cuando están normales, no se sabe si la persona, no descarta en el fondo el problema. Ya, esa es la clasificación, tampoco la vamos a ver y yo creo que eso sería todo. Con eso yo creo que tienen para mi estudio para el curso. ¿Alguna duda? Ya, tengo algo que tenía que ver de cáncer de mama que me preguntaron la otra vez que tenía algo que no coincidía la diapositiva. Ah, ¿qué era?